Señores, hoy vengo a hablar de una mala noticia para el sector de los videojuegos de la realidad virtual y es que Sony ha cortado la producción de los visores de PlayStation VR 2 debido a que no están vendiendo. Según recogen algunos medios, dice que después del lanzamiento hubo una caída en picado de las ventas del visor y que al final se lo están comiendo ellos con papas y hasta que no vendan lo que tienen, no van a hacer más. Yo creo que es negativo, realmente es negativo y eso lo voy a comentar luego. Pero primero quiero repasar un poco a lo que es el visor este y el lanzamiento que tuvo, ¿no? Para empezar, yo hice un vídeo en su momento hablando del lanzamiento de la PlayStation VR 2 que me generaban dudas, habían cosas que me generaban dudas y de hecho ese vídeo no fue bien recibido, es el vídeo con más dislike de todo el canal y además con gente faltándome al respeto por mi opinión sobre el lanzamiento de este visor. En ningún momento creo que el visor sea el culpable en sí. El visor me parece que es un gran visor por las características que tiene. El problema viene de parte de Sony. A ver, me explico. El principal problema que tenía el visor creo que era el precio, que eran 600 pavazos, que era más caro que la PlayStation 5 y estamos hablando de una tecnología que a la mayoría de jugadores de consolas le cuesta entrar, son muy clásicos en ese sentido. De hecho, puedes leer en cualquier foro donde se hable de alguna cosa de VR, un foro de videojuegos donde alguien hable de algo de VR, siempre habrán comentarios del tipo de es que esto es como el 3D, eso ya pasará de moda, esto no le interesa a nadie, dejen de hacer juegos VR, hagan los juegos normales. Y esto es algo que podéis ver fácilmente en cualquier foro. Entonces, claro, tú coges a ese perfil de jugadores, de personas, y le dices, toma, te saco un cacharro que es más caro que tu consola para que juegues a realidad virtual. O sea, algo que en lo que no creen que encima es más caro que su propia consola, ¿no? Muy difícil de vender. Por otra parte, otro problema que veía y que por suerte se va a acabar este año es que necesitaba 100% una Play 5, no era compatible con PC, pero este año van a hacerlo compatible, ya están ahí probando para hacerlo compatible con PC de forma oficial, ¿eh? Nada de mods ni nada de eso, forma oficial, cosa que creo que debería haber sido así de lanzamiento. Y otro problema que creo que ha tenido este visor realmente de lanzamiento y este año de vida que ha tenido es la ausencia de juegos fuertes con nombre para vender. A ver, ustedes saben que aquí en el canal yo siempre defiendo todo tipo de juegos, que no necesitamos como tal videojuegos siempre con nombre para que sean buenos juegos realmente, pero en este caso, siendo un visor de una videoconsola, creo que sí que lo necesitas porque estás intentando apuntar a ese público que busca ese tipo de contenido, ¿no? Que le llama esas cosas. Entonces, realmente no ha habido gran cosa. El catálogo de PlayStation VR 2, a pesar de algunos exclusivos que tiene, casi todo lo puedes encontrar en Meta y encima tienes menos que en Meta. Entonces, claro, te encuentras con unas MetaQuest 3 que no necesitas ordenador, no necesitas consola, con un catálogo mayor y encima más barato, pues es difícil competir con eso. Que sí, que la Play 5 tiene más potencia que las MetaQuest 3, pero es que también, según tengo entendido, ni siquiera la Play 5 se está aprovechando bien para los juegos de realidad virtual, que no me canso de leer que si se ven como con poca resolución, que se ven borrosos, etcétera. Hay un montón de cosas de casi todos los juegos de VR. Entonces, claro, ya sumamos todo esto y encima sumamos la actitud de Sony hacia su propio producto, que no hace mucho decían que, bueno, que ellos querían estar en el VR, pero que no iban a invertir, que no iban a ayudar a impulsarla. O sea, ¿realmente qué esperaban? ¿Esperaban coger y solo por los fanboys de la marca que se vendiera los visores y ya está? Y ahora viene la decepción porque no se ha vendido lo que esperaban. Porque quizás los fans de la marca no son gilipollas. Es que no lo entiendo, sinceramente. O sea, tú sacas un visor, no le quieres dar juego, no le quieres dar inversión, no le quieres dar nada, pero después es como, no, es que no se está vendiendo bien. Claro, esto afecta negativamente en la percepción que pueda tener la gente sobre esta tecnología, porque esto parece que está alimentando a lo que os dije antes, a la gente que dice que esto es como una moda más, que esto es como el 3D, que esto pasará de moda, etcétera, ¿no? Porque esto es que parece que les está dando la razón, pero es que la realidad es que no se ha hecho bien el lanzamiento. Si tú este visor lo hubieses sacado quitándole la tecnología del tracking de ojos, que te lo encarece bastante, lo sacas a 300 euros, compatible con PC y alguna cosilla más y algún juego fuerte de lanzamiento,
yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Porque es que el problema es que además que el visor no es malo, o sea, es un gran visor. Entonces, no sé, o sea, yo creo que a nadie de aquí que estáis viendo este vídeo, a nadie nos sorprende que haya pasado esto, aunque realmente nos fastidia que haya pasado esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está haciendo Sony para intentar remontar, entre comillas? A ver, lo que van a hacer ahora es este año sacar la versión, hacerlo compatible con PC, pero yo desde mi punto de vista creo que no va a ser suficiente. O sea, yo no creo que esto sea suficiente para levantar las ventas de este visor. Al fin y al cabo, cuando algo de esto no se está vendiendo, lo que tienes que hacer sí o sí es o le das valor añadido de producto, de las cosas que puedes hacer con él, o directamente bajas radicalmente el precio. Que eso es otra cosa que podría pasar, pero no lo sé, porque como han cortado producción y todo el tema, no sé qué harán, ¿vale? Esto no tengo una bola de cristal, no puedo saber qué van a hacer. Me entristece, realmente me entristece, porque al final los baluartes del mundillo de los videojuegos Sony, Microsoft y Nintendo, o sea, por lo menos en el mundo de las consolas. Sony saca una VR que no le da cariño y no le funciona bien, dando a entender a la gente que esto no le interesa a nadie. Microsoft pasa de la VR, ya lo han dicho. Y Nintendo, hay rumores de que la posible Switch 2 que llevan diciendo todos los puñeteros años que va a salir, rumores y filtraciones, ya sabéis cómo es esto. También han salido cosas como patentes que Nintendo había hecho de realidad virtual. Y al final, bueno, si echamos la vista atrás, yo diría que el primer visor de realidad virtual para videojuegos fue el Virtual Boy de Nintendo, aquel antiguo, ¿no? Bueno, llamar eso realidad virtual, pero ya me entendéis. Al final, a mí me pegaría que Nintendo sí que toqueteara algo de la realidad virtual. Y creo que si Nintendo lo hiciese, la cosa cambiaría bastante en el mundillo de los juegos de VR. El problema es que no lo haga. El problema es que Nintendo no lo haga, Microsoft no lo haga y Play, dos visores que han sacado no les han funcionado bien, ¿vale? Por el motivo que sea. Pues al final esto manda un mensaje negativo a la industria en general y a la gente. Y al final yo creo que se va a acabar creando hasta dos públicos diferentes. El público VR, que es más afín a visores standalone, MetaQuest tal, y el público de videojuegos como tal, que va a ser otra cosa, en vez de ser el mismo público. No lo sé. El tiempo dirá. Sin más, señores, me gustaría leer vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Qué pensáis ustedes? Si creéis que es algo realmente negativo, si creéis que no, o cómo veis ustedes el panorama, que a lo mejor es que tengo ahora mismo una visión un poquito más pesimista. Pero bueno, no me gusta decir esto en este momento, pero creo que al final, por desgracia, teníamos razón. Así que, señores, sin más, gracias por ver el vídeo y nos vemos en más vídeos y en directo.